Diga, Dios es bueno todo el tiempo. Y con este clima, con esta tormenta que está cayendo, gracias a Dios que ustedes están por acá. Amén. Diga, Dios es bueno. Y queremos bendecir a todos los que ven esta enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4. Por favor, para que lo busque. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la guerra de dioses. Y leemos en la palabra: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay Dios sino uno. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Amén. Es muy importante, me ponía un sentir el Espíritu del Señor para la iglesia de este tiempo, de que no haya ignorancia en cuanto a ciertos temas que llegan a ser muy importantes, hasta pueden llegar a ser trascendentales, profeta Mireya, dentro de la palabra. Y no son temas para crear controversias o discusiones, sino sencillamente temas como este, que vienen con el fin de traer un conocimiento revelado en la palabra, para que el que lo reciba pueda caminar entendiendo cómo es el ámbito espiritual que lo rodea. Amén. Estuvimos hablando acerca de los ángeles. Hay mucho que se puede decir. Cada vez que uno estudia la palabra, se da cuenta que hay tan poco de lo que uno sabe y hay tanto de lo que se puede decir, ya que la palabra es un libro inagotable en revelación. Amén. Pero al leer este versículo, no podemos dejar obviar que se nos haga una pregunta: ¿por qué Pablo dijo que habían otros dioses? Porque aquí lo importante no es, Pastora Libertad, lo que diga la gente o lo que crea la gente en este tiempo. Escuché a alguien decir que es cuestión de fe y que conforme la gente cree, recibe. El problema es que la fe puede ser puesta en algo que no es verdaderamente Dios, y entonces no va a producir una bendición, sino lo contrario. Amén. Entonces aquí, diga, lo importante no es lo que la gente crea o en qué crea la gente. La gente cree en muchas cosas. Aquí lo importante, Pastor Marvin, es lo que la Escritura nos está diciendo. Recuerde que yo soy un predicador de la Biblia, y lo que la Biblia dice, eso es lo que yo predico.
Amén. Que usamos diferentes versiones a veces, que tenemos un conocimiento bien limitado en comparación con otros acerca de lenguajes bíblicos, pero el punto es que todas esas herramientas nos ayudan a dar un mensaje que edifique y bendiga a cada uno del que lo escucha. Amén. Y entonces, qué importante es que Pablo usa la palabra dioses. Porque aquí no es lo que usted piense, lo que usted esté creyendo en este momento. Aquí es lo que la Biblia está diciendo. Amén. En 1 Corintios 8:5 dice: porque aunque haya algunos llamados dioses, pero vea la afirmación de Pablo, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Diga, qué importante. Póngase la mano aquí y diga: Señor, dame entendimiento, para no entender con la mente natural, sino entender con el Espíritu. Amén. Porque esta expresión que usa esta traducción dice: por cierto. ¿Sabe qué significa por cierto traducido del idioma griego? Si lo vamos a ver en el idioma griego, por cierto está formado por dos palabras: la palabra gar y la palabra eiper. Y esta expresión significa dar por sentado algo, declarar que un asunto es verdadero. Amén. Pero quiero hacer hincapié en la expresión gar, porque esta es una expresión del idioma griego que significa sin lugar a dudas, que no quede duda, esto seguramente es así. Amén. Entonces, si entendemos el pensamiento del idioma griego en esta hora, entenderemos que el apóstol Pablo le está enseñando a los corintios y les está diciendo: no les puede quedar la menor duda que existen otros dioses en los cielos y en la tierra. Amén. Amén. ¿Por qué la gente se ofende cuando se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y se dice que no era el mismo Dios que trató con el pueblo de Israel en el desierto. Amén. Diga Génesis 48, verso 5. Dice: y bendijo a José y le dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. La gente puede decir que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no es el Dios del desierto. Hay alguna gente, y a veces ni creyente, que le pone otro nombre del nombre que le da la Biblia a nuestro Dios Padre. Y entonces ellos quieren hablar de dos personalidades diferentes. Y lo triste es cuando pueblo de Dios oye, escucha y comienza a creer algo que no está escrito. Recuerde que usted tiene que vivir por lo que está
escrito. Lo único que hace que Satanás retroceda es cuando tú le dices escrito está, porque es cuando tú empleas la palabra de verdad como una espada de dos filos y declaras la batalla, haces la declaración que te permite entrar en el conflicto espiritual. Amén. Entonces, qué importante es que usted se afirme en lo que la palabra dice. Porque créame, yo siempre le voy a decir cosas de la Biblia. Quizá use diferentes traducciones porque entendí que en la multitud de consejeros es donde está la sabiduría. Entendí que la suma de la verdad de Dios es la revelación total de Dios. Y entonces eso significa que entre más recursos de traducciones uno pueda tener, mejor o más claro va a poder entender lo que el Espíritu Santo le dice para poderlo transmitir a un pueblo que tenga hambre, para que sea alimentado, sea edificado y sea dimensionado a lo que Dios quiere. Amén. Entonces, qué importante es entender esto. En Hechos capítulo 7, verso 53, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, sin embargo, no la guardaste. He escuchado gente que dice: el Dios que se le manifestó a los patriarcas pareciera no ser el mismo Dios. Diga, el mismo Dios que se manifestó en los 40 años del desierto. ¿Por qué? Diga, porque la manifestación de Dios a su pueblo natural y espiritual depende de cómo tú obedeces lo que Él te dice. Y antes de obedecer a un sueño, a una profecía, nosotros tenemos que obedecer a la profecía más segura, que es la que está escrita. Todo el que me escuche en esta hora entienda que abundan los profetas, abundan los soñadores, pero lo que no se alinee a lo que está escrito y el orden de Dios establecido en su palabra no es de Dios. Eso es importante entenderlo. Qué importante, volviendo al tema, entender que usa la palabra plural, dioses. Pablo dijo, hay muchos dioses y muchos señores. Y sabe que la palabra dioses aparece en los 66 libros de la Biblia, pero aparece 204 veces en toda la Biblia. O sea, hay cosas que usted tiene que estudiar para saberlas. Amén. Porque de lo contrario usted hablará una verdad parcial, pero no hablará una verdad total. Y si usted habla una verdad parcial, usted no está trayendo todo el consejo de Dios. Amén. Es por eso que los siervos y las siervas de Dios que Dios llama al ministerio, los pone en tiempo completo para que ellos tengan tiempo de orar y buscar a Dios. Porque no hay otro objetivo más que ser lleno para poder transferir la llenura que se tiene. Amén. Pero vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. En el Salmo 136, verso 2 dice: dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Que está diciendo que hay un Dios, pero hay dioses con D pequeña. En el Salmo 97, verso 7 dice: sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en ídolos, adórenle todos los dioses.
Amén. En el Salmo 58:1 dice: habléis en verdad justicia, oh dioses, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Amén. Entonces significa que cuando Pablo usó esta expresión y dijo: ciertamente, verdaderamente hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, diga, Pablo no está inventando. Vuélvame a ver. Pablo no está inventando. Pablo está hablando de acuerdo al conocimiento que él tiene de la escritura, en su caso la Torá hebraica, ya que él era, antes de ser un hijo nacido de nuevo, era un fariseo de fariseos. No era una persona en ignorancia, era una persona conocedora del texto de la Torá de Moshe. Entonces, qué importante entender esto. Amén. Porque yo tengo que darle a usted una base sólida para poder edificar la enseñanza. Porque Pablo habló de dioses en el cielo, pero habló de dioses en la tierra. Entonces, ¿cómo es esto que hay dioses en la tierra? Pero ¿cómo es esto que hay otros dioses en el cielo? Diga, los dioses en la tierra. A través de la historia hubo personas que en su tiempo fueron aceptadas por sus contemporáneos como si fueran personas divinas o deidades. Qué importante entender el pensamiento del apóstol Pablo cuando él habló esto, para que puedan entender el punto de revelación donde queremos llegar en esta hora. Pero vamos a ver un ejemplo: Alejandro Magno, quien conquistó todo el mundo conocido en su época. Eso entre los años 356 y 323 antes de que naciera Jesucristo. Fue considerado por todos un hombre Dios. ¿Por qué? Porque hizo algo que no había hecho nadie. Conquistó todo el mundo conocido en su tiempo. Amén. Julio César, del año 100 al año 44 antes del nacimiento de Jesucristo, fue considerado otro Dios, hombre, porque él cimentó las bases de lo que llegó a ser el Imperio Romano. Fue un líder político militar. Y él fue el que se autodeclaró César, entendiendo que el título de César, diga de César, era cuando le decían César a alguien, le estaban diciendo: tú eres Dios, hombre. Amén. Entonces ve que lo que Pablo está diciendo tiene sentido. Porque Pablo, al igual que usted y yo, vivió en un tiempo después de personas que se autodeclaraban dioses. Ahora, en el tiempo de Pablo habían césares. Esos césares eran para los romanos gente divina. Por eso en la Semana Santa dan una película donde sale un hombre diciendo que él es el César, y hay uno que dice que va a volar, y entonces dice: para mí, que soy Dios, lo consideraría un poco difícil, dice, volar. Amén. ¿Cuántos entienden? Octavio Augusto, que vivió entre los años 63 al 14 antes de Cristo, diga, fue el primer emperador romano que se autodeclaró Augusto. Eso significa
que no solamente era un César, Dios hombre, sino que él tenía la plenitud de ser como la esencia del Dios que había creado todo. Amén. Y lo adoraban. Diga, lo adoraban. Diga, lo adoraban los romanos. Porque lo que él dijera era ley. Y por eso esos gobernantes metieron a ese imperio a una situación de degradación, de violencia, de una forma terrible. Que cuando se lee acerca de historia del mundo y se lee acerca de este imperio, hay cosas muy tristes que se hacían en ese tiempo. Amén. Primera de Corintios 8:5, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo y en la tierra. Diga, dioses en los cielos. Judas 1, verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades angélicas. Diga, Judas está hablando de potestades, que también se puede traducir como glorias, esplendores, ángeles. Diga, que son blasfemadas al considerarlas dioses. Diga, en la rebelión de Lucero, él trajo la tercera parte del cielo con él. Diga, y en su caída se ideó un plan de adoración. Y la adoración, diga, la adoración solo es para aquello que tú amas. Amén. ¿Por qué? Porque para adorar a Dios en espíritu y verdad hay que amarlo. Con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón, con todos los recursos, con todo, diga, con todo, con todo. Amén. Porque de lo contrario sería un amor a medias o infiel. Amén. Entonces, lo que Dios pide, lo que Jesús reafirma, resumiendo la ley y los profetas en dos preceptos: amar a Dios y al prójimo, porque ahí se encierra la esencia de la ley que se le entregó a Moisés. Lo que Dios pide de nosotros es una ley espiritual, de que tú amas o no amas, y que si amas, amas con todo, porque tu amor hacia Dios va a convertir tu pensamiento, tus acciones, tu forma de hablar, el sentir de tu corazón en adoración a Él, en servicio a Él. Amén. ¿Entienden ese principio? Entonces, lo que Pablo está diciendo es, cuando alguien adora a los hombres que el sistema del mundo adora, cuando alguien a través de los cultos de idolatría, porque ese es el trasfondo de lo que se está hablando ahí, y comencé diciéndole, el ídolo no es nada, porque es lo que se mueve detrás del ídolo. Entonces, diga, entonces, la iglesia, por ignorancia, puede amar más algo o a alguien
que a Dios. Y puede tener un Dios pagano o un Dios físico, material. ¿Me doy a entender? Porque los dioses en los cielos son los ángeles caídos, que utilizan la adoración en ignorancia de muchos, como lo utilizaron desde los días bíblicos, con sacrificios de sangre, Moloc, Astoret, los Baales. Como la Biblia nos muestra que habían hombres que se declaraban Dios. El imperio babilónico, Nabucodonosor dijo: este es el imperio mundial que yo he creado. Dios lo escuchó y lo puso a comer hierba. Y cuando salió de su juicio, tuvo que reconocer que había un Dios por encima de él. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Es peligroso cuando la iglesia quita la mirada de Jesús y la pone en los siervos de Cristo. Es peligroso cuando la iglesia se reúne a adorar a un lugar, pero lo que quieren ver es al adorador que Dios está usando. Se olvidan que el que sana es Cristo, el que liberta es Cristo, el que puede solucionar las situaciones, los problemas, es la intervención de la mano divina. Pero ¿sabe qué es alarmante en este tiempo? Que hay muchos que quieren tomar el lugar de Cristo y brillar ellos, para que Cristo no sea glorificado y exaltado. Y hay muchas cosas que se llaman iglesia, pero pareciera que no lo son, porque la palabra infalible es la que está escrita. Y yo soy un estudioso para entender qué quiere decir en esta traducción en otra, o qué quiere decir en el lenguaje en que se escribió, para tratar de no errar y traerle al que me escucha, ya sea presente o a través de esta transmisión, una palabra que le alimente, que alimente su espíritu y que lo haga crecer y avanzar. Pero qué importante entender que esta siempre ha sido una de las estrategias de las tinieblas, y que nosotros tenemos que salir de esas tinieblas de ignorancia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto fue lo que sucedía en el tiempo del imperio de Egipto. Potestades caídas, rebeldes, angélicas, de alguna manera se dieron a conocer. Y para el momento en que el pueblo de Israel tenía 400 años de estar en esclavitud, el panteón de las deidades egipcias era muy amplio. Casi que tenían un dios por cada día del año. Interesante las similitudes a algunas cosas. Pero habían 10 deidades o dioses que eran los más poderosos en el imperio de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice la escritura: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Por tanto, hombre como de bestia, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo,
el Señor. Es interesante que la voz del Padre le diga a Moisés que Él va a ejecutar juicio contra todos los dioses. En otras palabras, diga, Yahweh, Jehová, como el Dios de la guerra, el Sebaot, está aceptando que hay una estirpe de Elohines, dioses con D pequeña, que eran adorados en ese tiempo, no dioses creadores como Él, sino dioses con D pequeña. Diga, antiguos ángeles que sirvieron a Dios, pero que ahora, a través del culto idolátrico, ellos habían entronado en este pueblo de Egipto, que era el imperio de ese momento en el mundo, como los dioses primarios. Y Dios lo declaró. Diga, no fue Moisés, no fue Aarón. Diga, fue Dios el que les dio crédito de existencia como dioses adorados en Egipto. No que fueran dioses como Él, porque como Él no hay dos, pero sí que eran entidades que pertenecían al plano espiritual. Y aunque estaban en el segundo cielo, donde Dios los ha tenido ahí, ellos influenciaban y se manifestaban como lo hacen hasta el día de hoy. Hoy los conocen como extraterrestres o ovnis, pero se siguen manifestando. Diga, estos dioses, potestades celestiales caídas, ¿sabe qué me gusta de nuestro Dios? Que Él pelea sus batallas y que Él no les quitó el rango de autoridad que tenían, aunque estaban caídos. Por eso es que Lucero sigue gobernando sobre 7 principados y 13 potestades, y sobre el resto de demonios que hay, espíritus inmundos, aunque sobre él está la iniquidad. Qué tremendo entender, mis amados, esta palabra. Diga, porque hay momentos en que Dios mismo se va a manifestar sobrenaturalmente y va a pelear a favor de su pueblo que estaba cautivo. En Éxodo capítulo 9, verso 27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos impíos. Oiga la declaración de Faraón. Rogad al Señor, porque he hablado ya suficientes truenos y granizo. De parte de Dios, yo os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Diga, era la 7ª plaga. Diga, la 7ª plaga. 3 plagas, los brujos, diga, los hechiceros de Egipto la habían podido copiar. Diga, pero habían venido 3 plagas
o 4 plagas más bien, porque era la séptima. Diga, 4 plagas que ya los brujos de Egipto no habían podido copiar. Diga, indicando esto, que el poder de Dios es mayor. ¿Sabe? Hay milagros hechos por el Espíritu de Dios a través de ministraciones angélicas, como traté de explicarlo un día de esto. Cuando hay un hombre, una mujer comisionado y enviado con los dones de sanidad y milagros, hay liberaciones, hay manifestaciones sobrenaturales en muchas reuniones en el mundo, porque Dios no ha detenido su trabajo. Pero también del lado de las tinieblas hay manifestaciones de poderes, de muerte, de brujerías, de hechicerías. Existen los zombies y es un poder que nadie puede negar. Diga, es un poder que nadie debe negar, porque existe. Y seríamos ignorantes si queremos negar que hay un nivel de las tinieblas donde hay un poder que se manifiesta. Amén. Sin embargo, 7 es número de plenitud. Y Dios nos enseña esta tarde que el poder de Él es por mucho superior al poder de las tinieblas. Entonces hay un momento en que la iglesia está como al mismo nivel, pero hay un momento en que la iglesia es incrementada por el poder de Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de hombres y mujeres, como en el caso de Moisés y Aarón. Bueno, incluyo las mujeres, pero estoy hablando de 2 hombres, pero usted entiende lo que digo, que han sido enviados por Dios. No se autodeclararon, no se autoenviaron. Ellos son enviados por Dios. Y entonces ese poder de Dios se manifiesta en sobrenaturalidad. Y aunque los brujos pudieron imitar 3 prodigios, ya cuando venía el cuarto, que era el granizo que estaba cayendo, ya ellos no soportaban. Diga, y Faraón le dice a Moisés que él entiende que Dios es justo y que el impío es él. Pero vea lo que hizo Dios. En Éxodo 10:20 dice, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Diga, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón si cuando ya tenían 7 plagas encima, 3 que habían podido imitar con el poder de la oscuridad y 4 que era evidente que Dios era Dios? ¿Por qué Dios endurece el corazón? Diga, porque Dios sabía que había un panteón de 10 dioses primarios en Egipto que tenían que ser destruidos. A veces usted dice, pero ¿por qué Dios no me hace justicia? ¿Pero por qué Dios no interfiere en esto? Tranquilo. Dios tiene un tiempo y un momento en que Él se va a glorificar. Amén. Aunque a veces parezca que el brujo y el hechicero es fuerte, llega el momento en que el poder de Dios sobre sus legítimos siervos es mayor. Y uso la palabra legítimo porque hay muchos ilegítimos. Amén.
Y estamos llegando al tiempo en que con el crecimiento de la maldad, por causa del cumplimiento profético de los días, lo verdadero es lo que va a quedar firme y lo que no es verdadero caerá lamentablemente. Porque se necesita de alguien como Moisés, tratado por Dios, limpiado por Dios y con un corazón dispuesto a obedecer a Dios, aunque era tartamudo y no tenía la capacidad en sí mismo. Cuando usted sabe que usted depende totalmente de Él, porque usted en usted mismo no es capaz, es cuando usted es legítimo. Cuando usted cree que ya usted la sabe toda, es cuando usted puede correr el riesgo de ser despedido, porque en este reino Dios es el que llama y Dios es el que quita. Recuerdo las palabras de mi padre, el apóstol Roberto Bonilla, diciendo eso, que nunca el Señor se vea obligado a despedirte. Amén. Amén. ¿O no es Él el que pone y quita reyes? ¿Y usted qué es en el espíritu? ¿No es un real sacerdocio? Si algo yo cuido, es la relación con el Espíritu de Dios. Porque yo necesito su guianza en todo. Amén. Diga, fue el Señor el que endureció el corazón de Faraón. ¿Sabe qué entiendo yo? Que los dioses falsos hicieron una reunión y viendo que 7 de ellos habían sido humillados, entonces dijeron, inspiremos a Faraón. Y seguro venían los brujos, Jambres y no me acuerdo cómo se llama el otro, que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y venían y le decían, oh, salve Faraón, deja ir al pueblo de Israel, porque Dios, el Dios de los hebreos, es Dios. Pero inspirado, oiga, puede entender esto, inspirado por 3 deidades que no querían caer. Qué tremendo entender que Dios ve lo que nosotros no vemos y sabe lo que nosotros no sabemos. Y a veces en nuestra vida hay circunstancias de batallas, de peleas en diferentes campos. Y a veces sentimos como que Dios no quiere hacer nada, o como, ¿será Dios que te ofendí? ¿Será que hay algo malo conmigo? Y el Señor no es que no hay nada malo contigo. Bueno, a veces puede ser que sí, pero en este punto que estoy enseñando hoy no, sino es Dios sencillamente dejando que pase el tiempo para Él derribar desde la raíz lo que tiene que ser derribado. Porque si Israel sale dejando esas 3 deidades coronadas ahí, no hubiera sido la victoria que Dios había predestinado que tenía que ser. Amén. Entonces, qué tremendo. Porque cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, Dios mío, pero no es lógico. ¿Por qué Dios no aceptó? Al fin y al cabo Él es Dios. Y el Señor me habló y me dijo, porque era un panteón de 10 dioses primarios. Y era una guerra de dioses. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que muchas veces cuando sirves a Cristo y obedeces la guianza de su Espíritu, tú eres un instrumento. Por eso dice el profeta, martillos me sois y armas de guerra. Para que Dios pelee. Qué tremendo es entender que cuando usted está ubicado en un alineamiento ley, donde hay tránsito espiritual,
y tu adoración quebranta ese tránsito espiritual, Satanás hará lo que sea posible para sacarte de esa asignación geográfica donde Dios te ha puesto. Hay tantas cosas que uno puede decir, pero quiero centrarme en esta enseñanza. Dios sabe lo que nosotros no sabemos, porque Dios nos habla de su plan y su propósito por partes. Nos habla del final, nos dice cómo va a ser el final desde el principio, pero muchas veces no nos explica el proceso. Serás el padre de muchedumbre. A través de tu simiente, Abraham, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Pero lo que nunca Dios le dijo a Abraham era el proceso de una vida caminando con Dios y 25 años caminando con Dios en imperfección, cometiendo errores, pero con una fe y un corazón para seguir a Dios, con una persistencia inquebrantable, lo cual lo hizo ser el padre de la fe. Amén. Qué importante entender que en la batalla que tú estés peleando, en el campo personal, en el campo familiar, en el campo laboral o en el ministerial de servicio a Dios, en lo que Dios te llama a hacer para Él, Dios sabe cosas que tú no sabes. Y muchas veces Dios puede estar peleando con cosas que se han movido en tu familia por años y que Dios tiene que destruirlas a través de ti, así como a través de la voz profética de Aarón y de la declaración, diga, la declaración de Moisés a Faraón. Dios lo iba a destruir, así Dios lo va a destruir a través de ti. Amén. Entonces, qué importante entender esto. No sé si lo logran ver, pero a mí me maravilla esto. Porque entonces entiendo que hay cosas que yo quisiera que ya finalizaran, que ya no fueran así, que ya quisiera, que ya. Y Dios me dijo, cuando me daba esta palabra, es que yo veo lo que tú no ves. Yo voy detrás de aquello, porque yo no peleo en la superficie, yo voy hasta la raíz. Y dice mi palabra que yo desarraigo lo que yo no sembré. Amén. Entonces entiendo que lo que el Señor quería, diga, era destruir a los 10 dioses primarios de Egipto. Diga, era darle su justo pago. Diga, cada una de las plagas fue planificada por el Señor Sebaot. Diga, fue estratégicamente revelada a Moisés y declarada en el momento exacto para que la batalla del Dios eterno golpeara a los falsos dioses egipcios. Salmo 78, verso 48 dice: entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre todos ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Qué hermoso, como Dios solo da la orden. Diga, y lo que el cielo declara, cuando hay alguien con oído profético, lo declara la tierra. Y el juicio es establecido y los ángeles destructores movilizados. Qué hermoso. No sé si lo puede ver como Dios me lo mostró. Yo espero que sí. Esta batalla fue en las regiones celestes. Fue en el ámbito espiritual.
teniendo repercusión en la tierra por medio de sangre, de ranas, de piojos, etcétera. Diga, el primer Dios contra el que comenzó la batalla era el Dios Api, Dios del río Nilo. Diga, la plaga convirtió las aguas que supuestamente este Dios reptil purificaba en sangre. Diga, la segunda plaga fue contra la diosa Ekid. Curiosamente, tenía forma de rana. Diga, ¿cuántos vieron alguna vez? Había un programa donde salía una mujer, era una lagartija, burbujas. ¿Cuántos vieron burbujas alguna vez? El Memelowski, el Ecoloco y Mimoso Ratón. Odisea Burbujas, gracias. Había una rana que era una reportera. Curiosamente, esa figura de ese personaje, de esa fantasía, es semejante a la diosa rana egipcia. Diga, la tercera plaga contra el dios Heb, era el dios de la tierra. Diga, vinieron los piojos. ¿Y de dónde fue que se levantaron? Dice que la tierra se convertía en piojos. O sea, lo que supuestamente este dios pagano bendecía, se convirtió en piojos que se le pegó al ganado y a la gente. Amén. Diga, estas primeras plagas, los hechiceros las pudieron imitar. Diga, pero la cuarta plaga contra el dios Uwashit, que era el dios mosca, fue la plaga de insectos. Diga, se consideraba a los insectos alados divinos. ¿Qué significaba eso? Que si llegaban a la casa y estaban en la comida, eso era bendición. Pero como vinieron en una plaga, llegó el momento en que ellos no podían comer porque era exagerado. La quinta plaga es la de pestilencia al ganado contra el dios Hathor, que era la diosa con cara de vaca. Amén. Diga, la sexta fue contra la diosa que ellos llamaban como la diosa de la sanidad, que era Sekhmet. ¿Y qué fue lo que vino? Al ganado y a la gente, úlceras. Diga, la séptima, contra el dios Set, dios de las tormentas, de los truenos. ¿Y qué vino? La plaga de granizo que caía y tronaba el cielo. Entonces, ¿qué decía Faraón y qué decía el pueblo de egipcio? Nuestros propios dioses nos están maldiciendo por causa del Dios de los hebreos. ¿Ah? Diga, la octava plaga fueron las langostas contra la diosa Osiris, diosa principal femenina del panteón idolátrico egipcio. Diga, la novena plaga fueron las tinieblas, no salió el sol. Y esto fue contra el dios Ra, el dios sol, el dios principal para los egipcios. Diga, qué tremendo.
¿Entiende por qué cuando iban 7 plagas? Es como que yo me imagino de que ellos hicieron una reunión. No, digámosle a Faraón que se rinda. Pero Dios dice, no, ustedes tienen 2 dioses de cabecera que supuestamente descendieron del cielo y todo eso y crearon el mundo. Yo les voy a enseñar quién es el que creó el mundo. Y los humilló. Diga, la plaga número 10 fue el juicio declarado por el Dios hombre, Faraón. Mataré a todos los primogénitos de Israel. ¿Sabe qué significa? Que todo lo que declaren contra ti vuelve para ellos. Por eso la palabra dice, cuando te maldigan, tú bendice, para que sea Dios el que pelee. Qué tremendo, mis amados. No sé si aprenden esta tarde. Qué tremendo que, como le repito, si usted se mete a buscar, usted se va a dar cuenta que había un Dios para cada día, dioses con menores. Pero había un panteón de 10 dioses principales, incluyendo al faraón, gobernante del imperio mundial de Egipto. Amén. Diga, y vino Dios y en su estrategia, en su tiempo, declaró en el cielo, activó los ángeles destructores, dice el versículo que leímos, o me lo inventé. Diga, y fueron humillados. Y el culto idolátrico, diga, que por 400 años el pueblo de Israel había visto dioses que los oprimían, dioses que tenían nombres y labores específicas. Dios los destruyó. Porque ¿qué destruyó Dios en el pueblo hebreo y en parte de esa generación egipcia? La fe en esos dioses que fueron derrotados. Diga, fue una guerra de dioses. Éxodo 7, verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y sus siervos, y esto se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Diga, qué tremendo. Diga, y no entendieron. Diga, no entendieron el lenguaje. Ellos podían convertir y podían ser más varas, pero una sola de Dios es suficiente. Esto nos habla de un resultado de actos sorprendentes, sobrenaturales, de la supremacía de nuestro poderoso Dios y Padre, y cómo Él se glorificó ante el mundo conocido en aquel tiempo. Lo que Él hizo en el pasado, volverá a hacer. Dios traerá un tiempo final donde las glorias que están preparadas para este tiempo van a ser manifestadas. Y yo no sé usted, pero yo voy a estar ahí. Yo quiero ser como un Moisés, obediente, como un Aarón. Yo no sé cómo quiere ser usted. Diga, esta pequeña historia nos muestra cómo siempre los ángeles caídos han utilizado la influencia contra las naciones de la tierra a través de la falsa adoración.
Hoy día debemos de enfrentar una realidad, y es que la iglesia de Cristo en 2022 debe de entender que los moveres de los años anteriores y los avivamientos de los siglos pasados no es igual la atmósfera espiritual que ellos enfrentaron a la que nosotros estamos enfrentando, ya que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde las tinieblas ya no tienen ya no tienen pudor, se han desenmascarado en la hechicería, la brujería, la degeneración y todo el ataque a través de los medios de comunicación y de los medios de entretenimiento que ellos utilizan para traer una influencia sobre el mundo sin Dios, y que el mundo sin Dios no crea en Dios, sino que adore a otros dioses falsos. La nueva era, la adoración a la Madre Tierra, que dentro de esa adoración se adora a la deidad de la iniquidad. Diga, la adoración en una iglesia que se ha mundanalizado, se ha babilonizado y se ha ensuciado porque dejó que entrara a ella el mundo. Mi Biblia dice todavía, yo no sé la suya, qué enemistad, qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué amistad tiene el mundo con Dios. Pero ¿cómo vive el pueblo de Dios? Mundanalizado. Algunos idolatran el Dios del fútbol, al punto que hay lugares donde en la pantalla donde se pone la proyección de la adoración que se canta, se ve el partido. O donde se danza y se celebra culto a Jehová, se hacen ejercicios y se baila samba. O donde se realza más al instrumento de Dios que al Dios que lo usa. Le voy a leer algo que tiene un principio, y yo oro a Dios que usted que me ve lo entienda. Lucas 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Diga, este principio espiritual, yo necesito hacerlo un rema zoe en mí. Porque todo lo que se vuelva prioridad en tu vida antes que Dios es tu Dios. Sea un cónyuge, un hijo, un trabajo, un bien material, el ministerio que Dios te entregó. Porque todavía mi Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie y que Él es un Dios celoso. Vamos a ver el primer Dios de este siglo. Diga, Mamón, que en el griego significa riqueza. Diga, mamonas, de origen arameo, que significa la confianza, es decir, la confianza en la riqueza. ¿Qué impide al pueblo de Dios avanzar en fe y con paciencia en lo que Dios dice? Diga, el Dios Mamón.
Porque el Dios Mamón, para que Cristo mismo lo nombrara, no es cualquier cosa. Diga, la avaricia, la mala conexión con la riqueza, dice el texto arameo, es el que hace que personas se opongan a Dios. ¿Por qué? Porque si se tiene a Mamón en la bolsa, entonces hay confianza, hay alegría, el estado de ánimo es de alegría. Diga, cuando alguien pone a Mamón primero que a Dios, entonces confía en Mamón, pero no confía en que Dios le puede proveer. Yo recuerdo hace años cuando el pastor Yamil Herrera decía, si tú por pagar tu recibo de agua no le das a Dios lo que es de Dios, entonces tu fe no vale 5 centavos. Y mucha gente se enojaba y mucha gente se iba. Pero ¿sabe qué he estado pensando yo? Y si alguno me conoce y conoce de quién hablo, retomando lo bueno, lo que siempre será bueno, no lo malo de las personas ni sus errores, sino lo bueno, que yo necesito predicar así. Porque muchos mensajes más melo, es light. Y las cosas hay que decirlas tal cual son. Diga, avaricia. Diga, cuando alguien pone la confianza en Mamón, entendiendo que Mamón es el materialismo, lo que tienes. Diga, la avaricia va a querer gobernarlo. Diga, la avaricia hace que te opongas a Dios, que menosprecies a los demás, que te llenes de altivez y orgullo. Una vez alguien que también dice que enseña la palabra me preguntó, ¿dónde vives? ¿Cuánto vale el perfume que usas? ¿A dónde enseñas? Porque hay quienes piensan que tener a Mamón con ellos es la garantía de que Dios está. Y vale más una corbata de seda que una unción genuina que pudre el yugo. Qué hermoso es poder confiar en Dios para todo y saber que con fe y paciencia Él te da lo que es tuyo. Pero cuidémonos, porque todos hemos sido tentados a tomar lo que es del Señor para justificar. Y la deuda que adquieres con Dios, ¿qué? Repito, no es lo que tú pienses o lo que tú digas, es lo que está escrito. Hechos 17, verso 18. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Diga, la palabra dioses aquí
en el griego es la palabra daimonión. Diga, daimonión, que significa una extensión de deidades que están bajo un ser o una deidad superior, pero que ellas, aunque son inferiores a un Dios superior, son superiores a los hombres. Amén. Diga, este tipo de dioses a los que se refieren, diga, eran los filósofos, los eruditos, los sabios con la sabiduría del hombre en su tiempo. Sé sabio con la sabiduría que da la palabra de Dios, pero no seas sabio en tu propio pensamiento. ¿Por qué? Porque aunque Pablo, lleno del Espíritu Santo, les estaba explicando acerca de Dios el Padre, de Cristo el Hijo y de la obra de la salvación para la humanidad a través del sacrificio de Cristo, ellos tenían confusión. Porque creían que ya sabían todo y que nadie les podía enseñar. Es hermoso sentarse a los pies del Espíritu Santo y recibir de parte de Dios revelación. Pero qué hermoso es poder sentarse a los pies de alguien que te puede enseñar algo que tú no sabes. Pero cuando este Dios se mete en la iglesia, entonces la gente, diga la gente, todo lo sabe. ¿Entienden cómo el Dios de la falsa prosperidad se metió a la iglesia? Y entonces te valoran por el perfume que uses, por el traje que tengas, por el lugar donde vivas, por la chequera que tengas, y no por una unción que pueda podrir el yugo. Entiende que tener una mente grande, como yo les hago la broma muchas veces, significa creer que ya uno se lo sabe. Cuando la Biblia dice, si alguno cree saber algo, hágase como que no sabe. Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Como decía el apóstol Roberto, se mueve el Padre, cae una gota de unción, algo pasó y ya se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. ¿Cuánta gente vi yo? Y usted, Mireya, y usted, Kelly, moverse por dones y llamados, pero fuera del tiempo. Rebelarse contra el apóstol Roberto. Y quedaron en nada. Porque de lo que hicieron, que fue bulla, nada lograron. Y en estos años de ministerio con la edificación de esta obra, he visto lo mismo en los que se han rebelado contra mí. Porque no es contra mí, es contra la asignación que Dios dio. Pero ¿cuántas iglesias han nacido de divisiones? Dios no es un Dios que tiene por inocente al culpable. ¿Cuánta gente marcada como Esaú por el daño que ha hecho anda ministrando en el nombre de Dios, autoenviados?
Por eso es que cuando Dios vaya a enviar a alguien de esta casa, tiene que hablármelo a mí, porque yo soy la autoridad, y confirmarlo al que va a ser enviado. Como sucedió con Maino. Dios me lo habló, le dije, él se movió, y luego Dios, para darme una lección a mí de que Él es el que manda, me dio la orden de que cuando Él viniera, le impartiera en la función apostólica de mi ministerio hacia el de Él la acreditación, para que yo aprendiera que no era como yo pensaba. Pero algo he aprendido: si alguien se mueve fuera del tiempo, es avergonzado, porque las cosas nunca salen como Dios las dijo. Amén. Una profecía puede ser Dios, pero Dios nunca alterará el orden. Cuando mi autoridad espiritual está en este país, yo siempre voy y le presento lo que es del Señor. Cuando no está, se lo envío, y siempre me bendice. Y su bendición para mí es como una guianza de lo que yo debo hacer. Pero ¿cómo costó entender eso? ¿Cómo costó entender que nadie ejerce autoridad si no está bajo autoridad legalmente en este reino? Y aunque quizá muchos no vuelvan a ver mis videos en mi canal de YouTube, tengo que decirlo: hay mucha gente ilegal haciendo cosas que Dios nunca los envió. Malaquías 2, verso 11. Deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que Él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Diga la palabra Él. En el hebreo bíblico de este versículo es la palabra Dios con D pequeña. Diga, es como un adjetivo principal que habla de un Dios con influencia, pero falso. Diga, el tipo de los dioses Él fueron enviados a la iglesia para destruir a los ungidos. ¿Por qué? Profeta Mireya Quirós. Porque Judá era la tribu principal, era la de los adoradores, los de la alabanza. En los días en que se preguntó quién irá primero después de la muerte de Josué, el Señor habló y dijo: Judá irá primero, porque son los que tienen la presencia, son los que mantienen el altar, son la gente que busca a Dios. Pero esos son exactamente los que Satanás busca para desviarlos. Para provocar mezcla, diga mezcla. No sé si me doy a entender. Eran los adoradores los que portaban la presencia, los que fueron desvirtuados, adoraron un Dios falso. Como adorador solo debes de adorar al Dios del cielo, a tu Padre, a tu Abba. No a nadie más, ni esposa, ni hijo,
ni empresa, ni trabajo, ni ministerio. Solo somos siervos por gracia y misericordia. Gálatas 4, verso 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. La palabra dioses aquí es Theos en el griego. Theos significa una deidad, un magistrado, pero no genuino. O sea, dioses con D pequeña. Este tipo de Dios es el que encarcela a la gente y la esclaviza. Voy a darle un ejemplo de lo que estoy diciendo, de gente encarcelada. Hechos 19, 27. No solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? Que los efesios adoraban a una diosa que representaba, o a través de esa adoración le daban la adoración a la reina del cielo. Y el nivel de esclavitud espiritual que había ahí era tan fuerte que de algún modo toda la ciudad de Éfeso dependía del negocio de vender estatuas de esta falsa deidad. Dice que estuvieron gritando por horas, porque no era algo natural, era algo sobrenatural. No sé si me doy a entender. Qué peligroso es adorar a un hombre. No, los hombres y las mujeres de Dios que son siervos se deben respetar con amor y respeto. Pero son solo siervos. El único que merece honra, alabanza y gloria es aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Fue a los infiernos y luego resucitó, y el Padre lo coronó con gloria y poder. Pero cuánta gente adoradora de hombres de Dios hay en este tiempo. Y saben una cosa, mis amados, digan amén. Digan amén. Y los que me ven, debemos de cuidarnos, porque los ángeles caídos todavía están en el segundo plano como principados, como potestades, y ellos de algún modo logran influenciar a la humanidad. Pero lo más trágico es cuando se logran meter esas influencias en la iglesia. Y entonces la iglesia quita del centro al Rey de Reyes, Jesucristo, y pone otra cosa. Ponen al adorador antes que la adoración. Ponen al evangelista, al apóstol, al profeta, al maestro. ¿Cuál me faltó? Al pastor antes que a Dios. Y nosotros nada somos. Pablo dijo en otro verso: ni Apolos ni yo somos nada.
Uno regó porque le dijeron que regara. Otro sembró porque le dijeron que sembrara. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Y cómo crece la gracia? ¿Cómo crece espiritualmente alguien cuando madura? ¿Sabe quién es alguien maduro? Y lo sé por experiencia en carne propia. Cuando se obedece algo que va contrario a lo que yo pienso, a lo que yo creo o a lo que yo quiero hacer. Ahí es donde se muestra madurez y verdadera obediencia. Pero hoy en día no. Hoy en día la gente cambia de congregarse como cambiar de zapatos. Porque cuando les dices algo que les gusta, entonces Él es el gran ungido. Pero cuando les dices la verdad amarga que necesitan oír y que los va a ordenar, entonces ya no quieren. Y los rebeldes se van. Y es trágico que en este tiempo que Dios restauró la revelación de la paternidad espiritual, muchos sigan padeciendo de orfandad, sabiendo que la orfandad trae el juicio de Caín. Son personas que deambulan de aquí para allá, pero nunca logran cumplir el plan del cual Dios les habló un día. Levante sus manos. Y póngase de pie. Y quiero decirle, según Éxodo 23:33, la adoración a un falso Dios hace que tropieces. Según Deuteronomio 8:19, la adoración a un falso Dios trae muerte. Deuteronomio 30:17 establece que la adoración a un falso Dios evita que poseamos las promesas. Deuteronomio 32, del 17 al 19, nos enseña que el trato, la disciplina, la ira de Dios viene para tratar con su pueblo. Jueces 2:3 nos enseña que la adoración a un falso Dios trae lazo. Jueces 5:8 habla de derrotas. Jueces 10:13 nos enseña que provocan cautividad en el pueblo. Levanten sus manos los que están aquí. Es que dije algo y quise dar un cimiento bíblico de por qué digo que hay gente que tiene la maldición como Caín y que no llegan a ningún lugar. Y que es triste que habiendo Dios restaurado la revelación de la paternidad, haya orfandad. Levante sus manos. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Quiero que en sus palabras comience a hablar con Dios. Y usted que ve esta transmisión también lo haga. Porque la enseñanza de la palabra es solo para despertar una realidad, para que veamos una verdad que no conocíamos y seamos libres. Padre, oramos en la autoridad de Cristo Jesús, declarando que todo ídolo o todo dios pagano en nuestras vidas es destruido y quemado por el fuego, como establece Primera de Reyes 15:13. Señor, declare conmigo: Señor, destruye todos los ídolos de mi vida, como dice Segunda de Crónicas 34:7. Padre, que los espíritus familiares, los magos, los falsos dioses y los ídolos sean sacados de mi genética. Como dice Segunda de Reyes 23:24, confunde a los ídolos y a los falsos dioses y quiebra las imágenes y la idolatría en mi corazón, Señor, en base a Jeremías 52. Padre, que los hombres arrojen sus ídolos y se vuelvan a ti, oh Señor, como dice Isaías 31:7, y diga: en el nombre de Cristo Jesús, renuncio a toda idolatría en mi corazón, en mi mente, consciente o inconsciente. Cuando he puesto algo o alguien primero que a Dios, renuncio, Señor, por mí y por todo mi linaje. Que se rompa toda maldición de idolatría en el nombre de Jesús. Señor, saca los nombres de los ídolos de mi generación, de mi genética. Arranca de mí la idolatría de mi país y del medio ambiente que me rodea. Porque te pido que expongas a todos los ídolos con sus vanas mentiras ante mis ojos. Renuncio a la codicia, al materialismo, a la influencia de Mamón, porque fui llamado a servir espiritualmente, no terrenalmente. Babilonia, madre de las rameras y abominaciones de la tierra, declaro que tú caes delante de mí, porque la sangre de Cristo me limpia de tu contaminación y engaño. Y declaro que el agua limpia es rociada sobre mí y me limpia de toda suciedad, contaminación de carne, alma o espíritu por la idolatría, como lo establece Ezequiel 36:25. Declaro, Señor, que lo que no es tuyo es eliminado de mi vida. Levante su mano ahora y haga un compromiso con el Señor en sus palabras. Padre, yo oro por mí, por los que están y por los que ven esta enseñanza, para que tu Espíritu Santo compunja de juicio, de pecado. Padre,
para que sea anulado legalmente de nosotros toda adoración, toda idolatría a falsos dioses. Señor, perdónanos si hemos puesto algo o alguien antes que ti. Si una bendición que nos diste la convertimos en Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Si consciente o inconscientemente lo hemos hecho y hemos robado, Señor, lo que es tuyo, porque estamos bajo la influencia de Mamón. Oh Señor, estamos bajo la influencia de los espíritus estoicos y creemos que todo lo sabemos. Señor, perdónanos, porque no queremos adorar a falsos dioses, ni a hombres que puestos en eminencia se creen que son Dios. Padre, sacudimos de nosotros toda esclavitud espiritual, porque solo somos esclavos por amor de ti, amado Jesús, solamente de ti. Somos esclavos por amor, porque entendemos que tú nos hiciste libres. Pero cuando somos tus siervos, volvemos a ser esclavos en agradecimiento y amor a lo que tú hiciste por nosotros. Levante sus manos. Si usted ha orado con el corazón, la gracia de Dios se comienza ahora a manifestar en usted. Hoy no soplaré, porque hay una gracia de Dios que se comienza a manifestar en usted. Que sea la gracia de Dios después de la sangre del Señor que te cubre. Porque puede ser que consciente o inconscientemente hemos sido atacados por estas influencias y no lo sabíamos. Pero el Señor te limpia. Él nos limpia. Vamos, recibe de Dios ahora. Ahora recibe de Dios. Recibe de Dios ahora. Reciban de Dios. Porque tú has orado con el corazón. Tú has orado con el corazón. Recibe de Dios en esta hora. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe.